Futbolista, mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables, y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, queridos amigos, siguiendo con esta recorrida de, por llamarlo de alguna manera, de entrevistas, y antes que nada agradeciendo a la gente de Macromercado, de Isaac, de Miguel y de Hugo, de Diego Balaguer, Álvaro, Eduardo, Johan y mi primo, el señor Agustín Capalvo. Es que comenzamos esta nota aquí en una cancha muy particular para nuestro entrevistado de hoy, porque vivió muchos años de su carrera aquí. Estamos en el Parque Francini, con alguien que nació en el año 75, que compitió hasta este año, y después nos va a contar con el tiempo de esta entrevista cómo se hace para llegar en un estado competitivo hasta... Estamos hablando de un referente de este club, que marcó 2 épocas estando aquí, y le damos la bienvenida a Andrés José Flerky. ¿Cómo andás, Andy? ¿Qué tal, Pucho? Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos, desde ya muy agradecido de darnos un poco de tu tiempo, que ahora es un poco más, porque bueno, está muy fresco la retirada. Pero queremos que la gente sepa cómo empezó este Andrés Flerky, que fue tantos años vigente, porque no se llega a competir tanto y a tan buen nivel cuando uno llega a determinada edad. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde arrancaste cuando eras gurí? Arranqué haciendo baby fútbol en el Carrasco Lawn Tennis, año 84. Y bueno, hice todas las, digamos, las categorías, y los últimos 2 años los hice en La Rinconada, ahí en Ramón Anador, que por lo que me comentaste lo conocés bien. Sí, porque era archirrival. Era el archirrival, yo jugaba en el Oriental, y en esa época estábamos en la Liga Uruguaya los dos, y tenía la popular cancha de polo ladrillo, que vos me No la conocí, no la conocí. Ya era de tierra cuando la era de tierra. Jugaste vos. Y ahora es de césped artificial, es una de estas que es de... Sí. La pusieron de césped artificial. Ha evolucionado, sí. Ha evolucionado mucho. El Lawn Tennis también tiene césped artificial ahora. Sí, Lawn Tennis siempre fue un equipo muy competitivo, dado su lugar, su infraestructura. Sí, la verdad que sí. Y en el Babi, ¿llegaste a tener algún compañero que con el correr de los años te lo alcanzaste a cruzar? ¿Recordás algún gurí de eso? ¿O la vida desvió y no te encontraste? Me lo volví a cruzar, por ejemplo, pero no en el fútbol. Hay un hincha que yo me enteré ahora de la Vuelta de Europa, que es fanático Defensor, que se llama Álvaro Warch, que hicimos todo el baby fútbol juntos en el Lawn Tennis. Después nos separamos durante 25 años, y me volví a encontrar con él cuando a la Vuelta de Europa en el año 2012, en los 100 años de... El 2013, perdón, los 100 años de Defensor, que se hizo ahí una fiesta en el club de golf, y nos invitaron a Nico Olivera y a mí, y bueno, después de hablarle ahí un poco a la gente, se acercó y me dijo, ¿te acordás de mí? Y le digo, no me acuerdo, no sé, soy Álvaro Warch. Y ese enfermo Defensor, inclusive en la Libertadores, fue para todos lados en el charter con nosotros, y bueno, fue un reencuentro muy lindo, ¿no? Y sí, son las cosas esas perlitas que nos va dejando el fútbol, ¿no? Que no todos tienen la suerte de trascender o de poder llegar a lo que uno sueña de chico, ¿no? ¿Cómo llegás a...? Si le contase al padre de un chico de 10, 11 años la probabilidad que tiene de que su hijo llegue a primera división, y después no solo que llegue a primera división, sino que se vaya a un mercado que pague, ¿no? Le dice, no, te dedicaste al 100% porque las probabilidades son muy pocas, ¿no? Sí. Y no siempre llega a los mejores, que técnicamente o naturalmente son buenos, ¿no? Generalmente... La constancia. Exacto. El amor a esto, ¿no? Exactamente. Che, Andy, vos no hacés el arranque de juveniles en Defensor, lo hacés en otro equipo. ¿Cómo surge la ida a ese equipo
porque si lo vemos geográficamente en Montevideo no te quedaría muy a mano. No, se me hizo muy cuesta arriba esos 2 años que estuve en River, porque por lo que decís tú, ¿no? Yo salía a la 1:30 del liceo y los entrenamientos en River empezaban a las 3:30 en la otra punta de Montevideo. Y bueno, fue una linda experiencia, le tengo cariño a River, después mucho cariño le tengo a River. Después en el año, creo que fue 90 que descendió, Sí. o 91, 89. 89. Por Bueno, ahí cuando creo que fue. desciende a mí me vino a buscar Rudy Rodríguez, a ver si quería ir a Defensor y bueno, llegaron a un arreglo entre los clubes y a partir de ahí estoy acá. ¿Qué técnico estuviste en River? Y en ¿Me River acordás tuve, alguno? sí, claro, el Tete Barbosa. Pa, qué jugador el Tete Barbosa. O Jugaba sea, bien, ¿no? estamos de acuerdo que tenemos una diferencia generacional importante, Andrés. El Tete Barbosa era un jugador maradoniano. Jugó en Peñarol, ¿no? Jugó en Peñarol, River, sí. en Peñarol. Un jugador de una técnica, un volante, Ay, pero era impresionante el Tete Barbosa. Y era ese jugador que nosotros íbamos a la cancha y decía, ¿cómo juega este flaco? Y bueno, ese era el Tete Barbosa. El Tete Barbosa. Después fue técnico en Liverpool también. Y son esos jugadores que a veces quedan en el ostracismo, ¿viste? Habiendo marcado una época en clubes que realmente pudieron desplegar su magia, ¿no? Así que te trae Rudy acá. Rudy Rodríguez, sí. Y Rudy estaba en quinta. Rudy estaba en quinta. Y a partir de ahí, toda mi vida acá. Salvo los 11 años que estuve en Europa. Claro. Con generacionales tuyos. Y de la categoría nuestra, ¿sabes qué? Jugó en primera Pablo Hernández. ¿Te acordás de Pablo? Sí. Sí, cómo no. Fernando Fajardo, Sí, también. lateral derecho, Sí, izquierdo, sí. jugó en Nacional, Peñarol. Sí, en España, muchos en años. España, inclusive ahora está viviendo en España. Después llegó a jugar en primera un tiempo Diego Pérez, un número 9. Sí, el Moreno, Sí, zurdo. jugador de la selección juvenil. Jugador de la selección juvenil, Sí. sí, metió un vagón sí. de goles, metía todos Después los terminó años. jugando en Wander, creo, ¿no? Yo creo que creo que tuvo jugó un en pase. Liverpool, sí, después no sé, creo que Creo estuvo en que tuvo Wander, un sí, pasaje puede ser. por Sí. O sea que y dentro- después que estaba de utilero en Juanjo. El Cacarudo. El Cacarudo, divino Cacarudo. Cascarudo Díaz, Juanjo Díaz. Claro, Juanjo Díaz. Juanjo Díaz. Claro, ahí marcaba un poco lo que decís vos. Fíjate, todo un plantel de 28, 30 jugadores, los que pudieron llegar a primera y los que pudieron pegar un pequeño salto, ¿no? Trascender un poquito más. Tenés una primera etapa en Defensor y trasladando a lo que te pasa hoy, que uno ha escuchado a los gurises, ¿no? En esta fresca retirada, que cuando hablaban de Andy Flerkin a lo que es el referente, el jugador grande, el jugador como decimos acá que ya está de vuelta, porque acá con 28 años, si llevas 5 años en primera, ya sos viejo. Sos un viejo. Viste que es una franja que no existe mucho acá en Uruguay, la de los 23 a los 28, ahí como que Sí, tanto va afuera. casi todos están afuera. Y venís con 28 y parece que tuviera 57. La gente 57. dice, pa, este ya. Y sí, el Bochita Carracho tiene 27 Y ya recorrió. es un veterano. Es un veterano. ¿Quién era, cuando vos arrimás, entás los primeros, digamos, citaciones a primera, viste, cuando te suben a hacer fútbol, esas cosas? ¿Quién veías vos como, no tanto un referente, sino como una voz de mando, un jugador de peso en sus instrucciones, en su, Y bueno, su en manera de expresar? Bueno, estaba Cantera, que era un histórico en ese momento, ¿no? Después estaba el Zorro Chirelli, que ya tenía sus años. Después estaba Martín Lazarte, Quique Sarabia, gente, sí. Muy experiente. Sí. Estaba el Huevo Arbilla, ¿te acordás de golero? Sí, ¿cómo no? Marito Gastán, o sea, Mario Gastán. eran vestuarios donde el promedio de edad era mucho mayor a lo que puede ser el promedio de edad de cualquier equipo hoy en día, ¿no? Se invirtieron, o sea, gente joven de 19, 20 años éramos 4. Estaba Traversa, estaba Are Silva, estaba yo y no me acuerdo alguno más, Pablo Hernández quizás. Pablo, sí que lo nombraste de tu generación. Exacto, y después, y hoy es al revés. Sí, es al revés. Somos Sí, el 4 o 5 promedio- veteranos y son todos de 18, Todo 19, 20 años, ¿no? O sea que también las conversaciones adentro del vestuario han cambiado mucho. Claro. ¿Vos ya en esa época habías empezado a estudiar, estabas haciendo...? Yo nunca dejé de estudiar. Yo Pero también- digo,
Viste que van cambiando. Una cosa es entrar a un plantel y estar en el liceo. Y Yo otra en el cosa año, era... mirá, a mí me subió Juan Auchaín en diciembre del 94, en la liguilla. ¿Ahora que antes se jugaba liguilla? Claro, hermoso. Sí, No sé quién la sacó. Divino. En la época nuestra era el campeonato más lindo todo. Me subió para una liguilla en el año 94 y yo en marzo del 94 empecé primer año de facultad. ¿Qué rama hiciste? Yo hice administración de empresas Mirá, en la Ciencia Universidad Económica. Católica. 5 años me llevó. Y bueno, iba a estudiar, hay 2 horarios para elegir el de 3 horarios. Mañana, tarde y noche y bueno, apunté en el de la noche. Sí, en la época nuestra, en Bellavista, por ejemplo, estudiaba Amaro Nadal, hacía veterinaria. Amaro Nadal. Yo hacía ciencia económica también. Mirá. Y en aquella época los prácticos eran de 8 a 12 de la noche. En la pretemporada pegábamos cada cabezazo en la facultad, sí, sí, se nos bajaba la persiana. Sí, 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 sí. Llegábamos cansados, Claro. el trote todo el día, el desgaste de los poquitos ratos que tenés por estudiar. Y es tremendo, sí, pero bueno. ¿Y tenías te daban alguna elasticidad? ¿Sabía con precisión? Acá, Sí, sí, totalmente. con respecto a seguir. En ese sentido, Juan Auchaín se portó bárbaro, la verdad. Y el club en general, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos concentrados, terminábamos de entrenar a las 5:30, 6 de la tarde, me iba a la facultad y salía a 10:15, 10:30, a las 11 estaba acá y ya habían comido todos, yo comía solo. En ese sentido no. ¿Y tenías jamás. esa bandita de respeto o tenías la bandita de la broma? Porque no es muy común el estudio a determinada altura, depende mucho del grupo, a ver si lo toma, qué suerte que el compañero se puede capacitar, pero hay grupos que a veces parece que son medio extraterrestres. No, alguna broma en algún momento, pero nada especial. Nada que me hiciera pasar mal, ni no, cero problema. ¿Quién eran los bromistas de esa época? Cuando vos empezaste que venías de abajo. Y estaba Cantera hablando ya era Julio bromista. Sousa. Julio Sousa. Cantera. Qué baraja Cantera. Qué baraja, qué naipe. El negro Pelé también, el No, Pelé de Pelé. Sousa, otra baraja. No. Julio. Julio, sí. Pelé era el. Ah, no, Pelé Cardoso, me estoy confundiendo con Pelé. Julio de Sousa. Sí, sí. El hermano. No puede faltar ningún cuerpo técnico porque te hace el show el solo, Julio Sousa. Qué humor, ¿eh? Carlito de Lima estaba en ese Carlito de Lima. momento. ¿Te acordás de Carlitos? Sí, cómo no. Carlitos de Lima. 2 goleadores Tremendo, de raza. tremendo. Pero el Tremendo. Pelé siempre tenía una chispita para mandar en los partidos. Te ¿sí? moría de la risa. ¿Y qué otro había gracioso? ¿El cara vecino no estaba? ¿No? ¿Jugaste con cara? No. ¿No? No, ¿No compartieron? no. Después vino el Polilla, Uf. tremendo jugador de Polilla. Marcelo, Tejera. La pucha, Después ¿eh? subió el Nico un tiempo y se fue para España. No, teníamos buenos planteles, había. Bueno, la prueba está que muchos de esos años fueron campeones. Sí, sí. Incluso Como liguillas y Libertadores, todo, sí, se sí. jugaron Libertadores. ¿Y cómo surge tu primer salida del país? Y me llama Arzuaga Ujú. y me dice, tengo que hablar con usted, me dice. Digo, ¿qué pasó, presidente? Mire, llegó una oferta que yo creo que usted no la va a poder rechazar y al club le sirve. ¿Y para dónde? Pues yo me estaba por ir al Villarreal de España. Y claro, yo me hacía la cabeza de ir a vivir a España, que era espectacular. Perdón, antes de eso, yo me estaba a punto de ir después de la Copa América del 99, ¿te acordás con Púa? Y salimos, Sí, salimos a la recuerdo. final con Brasil. Con Brasil, sí. Bueno, hicimos una buena Copa América y me estaban viendo, vino un emisario de un equipo inglés con Carlos Curvelo. Fue a una Pichincha a ver un entrenamiento y salté a cabecear, choqué con el flaco Taborda, me caí, me fracturé una vértebra. Y ahí estuve como 6 meses parado. Eso se pinchó, estaba por salirlo del Villarreal, que Villarreal no es el equipo que es hoy, ¿no? Sí, Era un equipo hoy es un equipo. porque es un equipo grande de España. Y se me cayó también, entonces me dice Arzuaga esto, y le digo, sí, yo me voy. ¿Y qué país es? Austria. Pa. ¿A Viena? No, a Graz. Dice, pa. Y yo le dije, bueno, yo me voy. 4 años y medio de contrato y yo me voy. Estabas, o sea, planteando una parte de tu primer objetivo, que era llegar a Europa. No Exacto. era llegar a España, pero bueno, dijiste desembarco yo ya allá tenía y después... 24 años.
Pocho, yo ya tenía 24 años, juego en el medio, es una posición que tampoco No es- mete 15 goles por no es- año, o sea, sí. no es muy comercial, digamos, ¿no? Entonces yo me voy. Y me dice, y le digo, ¿y quién trajo el equipo? Entonces dice, el equipo lo trajo un francés, que se llamaba Philippe, un español, que no me acuerdo el nombre ahora, junto con Carlos Roca, que era que estaba Sí, con que Flavio Persia. claro, que habían empezado a traer basquetbolistas. Exacto, Arrancaron con los basquetbolistas. exacto. Yo no lo conocía en ese momento y bueno, le digo, bueno, yo me voy. Y el día antes, esto fue un jueves, y digo, ¿cuándo hay que irse? El sábado, me dice. ¿Vos? El viernes de noche le digo a mamá, traemos un mapa de Europa, porque no sé ni dónde queda la ciudad esta. Y fuimos a buscar un mapa de Europa y vimos dónde queda la Conmoción total en tu casa. ciudad. Tremendo. En 48 horas. Claro, yo todo. no conocía a nadie, entonces le dije a mi viejo a ver si me acompañaba, me dijo que sí, entonces nos fuimos para allá. ¿Cómo, Y mi idea era irme para allá y quedarme con mi viejo un mes, porque claro, se habla alemana y entonces era un poquito... La gente muy fría, ¿no? La gente fría. Entre el sí, idioma, clima. exacto. No fue fácil Quédate eso, ¿no? un mes, le digo, y hasta que más o menos le agarre un poquito la rutina ahí de los entrenamientos, encuentre casa, todo. Bueno, llegamos, firmamos, y me dice el presidente, en 3 días se van a Sarajevo. ¿A qué le digo? A hacer una gira de no sé qué, 20 días. Po. Mi viejo me dice, Además, idiomas. yo me vuelvo, me dice mi viejo, yo me pelo como una Arreglate como puedas. Y bueno, y se vino para acá. Digo, ¿cómo hay experiencia de vida que tenemos los jugadores? Hablando un poco también de lo que vino a ¿Sabes ser. lo que era Sarajevo en ese momento? No. Había terminado la guerra de los Balcanes, era la. Sí, Estaba arruinado. está arruinado. Arruinado. Y aparte, yo me fui acá un 28 de enero, que hacían 36 grados de calor. Llegamos a Austria un domingo de noche, que había un metro de nieve. Un contraste impresionante, imagínate. Y además yo digo que debe ser muy difícil el relacionarse con los compañeros, porque Sí, bueno, sí. amén de la frialdad de ellos, que yo calculo que es por el clima también, que no es lo mismo vivir en un clima tropical que en un clima frío, contraído, yo qué sé. Me parece esa experiencia la viviste tú y por eso nos estás contando acá. ¿Cómo te empezaste a arreglar? Igualmente en Turquía me pasé peor en ese sentido. Porque acá malo bien la gente habla inglés. ¿Viste? En Austria es un país europeo, o sea, Austria después de Dinamarca es el país con mayor ingreso per cápita. Es un país, Sí, es un país de rico, nivel, ¿no? Entonces, claro. tienen buena educación, o sea, casi todo el mundo habla inglés, malo bien, hasta el utilero. Ahora en Turquía fue tremendo. Turquía no. Pero ya vamos a llegar a Turquía, no te me anticipé porque si no me va... Tenés razón. Ahí en Austria había jugado Julio César Morales. Julio No. Cajarilla Morales. Y había jugado Milton Martínez. no. Milton no. Alberto Martínez, que era rochense Alberto también. Martínez, que era rochense. Gran jugador en Viena, también, sí, sí, en el Viena. Y bueno, Divina la experiencia esa de Austria. Yo que estaba asustado un poco al país que iba, el idioma, el clima, todo, una experiencia. ¿Ya notabas esa gran diferencia en lo que podía ser el fútbol europeo con el nuestro? Ya, o sea, Sí. ya estaba En muchas cosas el fútbol uruguayo es otro deporte, ¿entendés? No es que sea diferente, es otro deporte. Infraestructura, o sea, herramientas para trabajar, qué sé yo. Y estamos hablando Infinidad de de unos cosas. cuantos añitos atrás. Sí, 15 años, 16 años. Así que esa experiencia a nivel, experiencia de vida fue muy buena, ¿no? Sí, tremendo. Y ahí empezás otra etapa porque después te va muy cerca. Pero eso me lo vas a contar después del corte. Ya venimos con Andrés Flerk. No conocía a nadie, entonces le dije a mi viejo a ver si me acompañaba, me dijo que sí, entonces nos fuimos para allá. Y mi idea era irme para allá y quedarme con mi viejo un mes, porque claro, se habla alemana y entonces era un poquito... La gente muy fría, ¿no? La gente fría. Entre el idioma, clima. Exacto. No fue fácil. Quédate eso, ¿no? un mes, le digo, y hasta que más o menos le agarre un poquito la rutina ahí de los entrenamientos, encuentre casa, todo. Bueno, llegamos, firmamos, y me dice el presidente, en 3 días se van a Sarajevo. ¿A qué le digo? A hacer una gira de no sé qué, 20 días.
Mi viejo me dice, Además, idiomas. yo me vuelvo, me dice mi viejo, yo me pelo como el agua. Arreglate como puedas. Y bueno, y se vino para acá. Digo, ¿cómo hay experiencia de vida que tenemos los jugadores? Hablando un poco también de lo que vino a ser. ¿Era Sarajevo en ese momento? No. Había terminado la guerra de los Balcanes, era la. Sí. Estaba arruinado. Está arruinado. Arruinado. Y aparte, yo me fui acá un 28 de enero, que hacían 36 grados de calor. Llegamos a Austria un domingo de noche, que había un metro de nieve. Un contraste impresionante, imagínate. Y además yo digo que debe ser muy difícil el relacionarse con los compañeros, porque Sí, bueno, sí. amén de la frialdad de ellos, que yo calculo que es por el clima también, que no es lo mismo vivir en un clima tropical que en un clima frío, contraído, yo qué sé. Me parece esa experiencia la viviste tú y por eso nos estás contando acá. ¿Cómo te empezaste a arreglar? Igualmente en Turquía me pasé peor en ese sentido. Porque acá, malo bien, la gente habla inglés. En Austria es un país europeo, o sea, Austria después de Dinamarca es el país con mayor ingreso per cápita. Es un país, Sí, es un país de rico, nivel, ¿no? Entonces, claro. tienen buena educación, o sea, casi todo el mundo habla inglés, malo bien, hasta el utilero. Ahora, en Turquía fue tremendo. Turquía no. Pero ya vamos a llegar a Turquía, no te me anticipé porque si no me va... Tenés razón. Ahí en Austria había jugado Julio César Morales. Julio Cajarilla Morales. Y había jugado Milton Martínez. No. Milton no. Alberto Martínez, que era rochense también. Alberto Martínez, que era rochense. Gran jugador en Viena, también, sí, en Viena. Y bueno, Divina la experiencia esa de Austria. Yo que estaba asustado un poco al país que iba, el idioma, el clima, todo, una experiencia. ¿Ya notabas esa gran diferencia en lo que podía ser el fútbol europeo con el nuestro? Ya, o sea, Sí. ya estaba en muchas cosas el fútbol uruguayo es otro deporte, ¿entendés? No es que sea diferente, es otro deporte. Infraestructura, o sea, herramientas para trabajar, qué sé yo. Y estamos hablando Infinidad de de unos cosas. cuantos añitos atrás. Sí, 15 años, 16 años. Así que esa Viena, no, a Graz. Y yo le dije, bueno, yo me voy. 4 años y medio de contrato y yo me voy. estabas, o sea, planteando una parte de tu primer objetivo, que era llegar a Europa. Exacto. No era llegar a España, pero bueno, dijiste desembarco yo ya allá tenía y después... 24 años. Pocho, yo ya tenía 24 años, juego en el medio, es una posición que tampoco No es- mete 15 goles por no, año, o sea, sí. no es muy comercial, digamos, ¿no? Entonces yo me voy. Y me dice, y le digo, ¿y quién trajo el equipo? Entonces dice, el equipo lo trajo un francés, que se llamaba Philippe, un español, que no me acuerdo el nombre ahora, junto con Carlos Roca, que era que estaba Sí, con Flavio Persia. claro, que habían empezado a traer basquetbolistas. Exacto. Arrancaron con los basquetbolistas. Exacto, yo no lo conocía en ese momento y bueno, le digo, bueno, yo me voy. Y el día antes de... Esto fue un jueves. Y digo, ¿cuándo hay que irse? El sábado, me dice. ¿Vos? El viernes de noche le digo a mamá, traemos un mapa de Europa, porque no sé ni dónde queda la ciudad esta. Y fuimos a buscar un mapa de Europa y vimos dónde queda la Conmoción total en tu casa. ciudad. Tremendo. En 48 horas. Claro, yo estaba- no conocía a nadie, entonces le dije a mi viejo a ver si me acompañaba, me dijo que sí, entonces nos fuimos para allá. ¿Cómo, Y mi idea era irme para allá y quedarme con mi viejo un mes, porque claro, se habla alemana y entonces era un poquito... La gente muy fría, ¿no? La gente fría. Entre el sí, idioma, clima. exacto. No fue fácil Quédate eso, ¿no? un mes, le digo, y hasta que más o menos le agarre un poquito la rutina ahí de los entrenamientos, encuentre casa, todo. Bueno, llegamos, firmamos, y me dice el presidente, en 3 días se van a Sarajevo. ¿A qué le digo? A hacer una gira de no sé qué, 20 días. Po. Mi viejo me dice, Además, idiomas. yo me vuelvo, me dice mi viejo, yo me pelo como el agua. Arreglate como puedas. Y bueno, y se vino para acá. Digo, ¿cómo hay experiencia de vida que tenemos los jugadores? Hablando un poco también de lo que vino a ¿Sabes lo que ser... era Sarajevo en ese momento? No. Había terminado la guerra de los Balcanes, Sí, estaba arruinado. está arruinado. Arruinado. Y aparte, yo me fui acá un 28 de enero, que hacían 36 grados de calor. Llegamos a Austria un domingo de noche, que había un metro de nieve. Un contraste impresionante, imagínate. Y además yo digo que debe ser muy difícil el relacionarse con los compañeros, porque Sí, bueno, sí. amén de la frialdad de ellos, que yo
calculo que es por el clima también, que no es lo mismo vivir en un clima tropical que en un clima frío, contraído, yo qué sé. Me parece esa experiencia la viviste tú y por eso nos estás contando acá. ¿Cómo te empezaste a arreglar? Igualmente en Turquía me pasé peor en ese sentido, porque acá malo bien la gente habla inglés, ¿viste? En Austria es un país europeo, o sea, Austria después de Dinamarca es el... Mano. No, se me hizo muy cuesta arriba esos 2 años que estuve en River, porque por lo que decís tú, ¿no? Yo salía a la 1:30 del liceo y los entrenamientos en River empezaban a las 3:30 en la otra punta de Montevideo. Y bueno, fue una linda experiencia, le tengo cariño a River, después mucho cariño le tengo a River. Después en el año, creo que fue 90 que descendió, Sí. o 91, 89. 89. Bueno, cuando desciende a mí me viene a buscar Rudy Rodríguez, a ver si quería ir a Defensor y bueno, llegar a un arreglo entre los clubes y a partir de ahí estoy acá. ¿Qué técnico estuviste en River? Y en River tuve, sí, claro, el Tete Barbosa. ¿Qué jugador el Tete Barbosa? O sea, bien, ¿no? Estamos de acuerdo que tenemos una diferencia generacional importante, Andrés. El Tete Barbosa era un jugador maradoniano. Jugó en Peñarol, ¿no? Jugó en Peñarol, sí. Peñarol. Un jugador de una técnica, un volante, pero era impresionante el Tete Barbosa. Y era ese jugador que nosotros íbamos a la cancha y decía, ¿cómo juega este flaco? Y bueno, ese era el Tete Barbosa. El Tete Barbosa. Después fue técnico en Liverpool también. Y son esos jugadores que a veces quedan en el ostracismo, ¿viste? Habiendo marcado una época en clubes que realmente pudieron desplegar su magia, ¿no? Así que te trae Rudy acá. Rudy Rodríguez, sí. Y Rudy estaba en quinta. Rudy estaba en quinta. Y a partir de ahí, toda mi vida acá, salvo los 11 años que estuve en Europa. Claro. Con generacionales tuyos. Y de la categoría nuestra, ¿sabes qué? Jugó en primera Pablo Hernández. ¿Te acordás de Pablo? Sí. Sí, cómo no. Fernando Fajardo. Sí, también. Lateral derecho, sí, izquierdo, sí. jugó en Nacional, Peñarol. Sí, en España, muchos años. En España, inclusive ahora está viviendo en España. Después llegó a jugar en primera un tiempo Diego Pérez, un número 9. Sí, el moreno. Sí, zurdo. Jugador de la selección juvenil. Jugador de la selección juvenil, sí, metió un vagón de goles, metía todos Después terminó jugando en Wander, creo, ¿no? Yo creo que jugó en Liverpool, sí, después no sé, creo que estuvo en Wander, sí, puede ser. O sea que dentro... Y después que está ahora de utilero en... Juanjo, el Cacarudo. El Cacarudo, divino Cacarudo. El Cacarudo Díaz, Juanjo Díaz. Claro, Juanjo Díaz. Juanjo Díaz. Claro, ahí marcaba un poco lo que decís vos. Fíjate, todo un plantel de 28, 30 jugadores, los que pudieron llegar a primera y los que pudieron pegar un pequeño salto, ¿no? Trascender un poquito más. Tenés una primera etapa en Defensor y trasladando a lo que te pasa hoy, que uno ha escuchado a los gurises, ¿no? En esta fresca retirada, que cuando hablaban de Andy Flair... Que se vaya a un mercado que pague, ¿no? Le dice, no te dedicaste al 100% porque las probabilidades son muy pocas, ¿no? Sí. Y no siempre llegan los mejores, que técnicamente o naturalmente son buenos, ¿no? Generalmente... La constancia. Exacto. El amor a esto, ¿no? Exactamente. Che, Andy, vos no hacés el arranque de juveniles en Defensor, lo hacés en otro equipo. ¿Cómo surge la ida a ese equipo? Porque si lo vemos geográficamente en Montevideo no te quedaría muy a mano. No, se me hizo muy cuesta arriba esos 2 años que estuve en River, porque por lo que decís tú, ¿no? Yo salía a la 1:30 del liceo y los entrenamientos en River empezaban a las 3:30 en la otra punta de Montevideo. Y bueno, fue una linda experiencia, le tengo cariño a River, después mucho cariño le tengo a River. Después en el año, creo que fue 90 que descendió. Sí. O 91, 89. 89, por bueno, ahí cuando desciende a mí me viene a buscar Rudy Rodríguez, a ver si quería ir a Defensor y bueno, llegar a un arreglo entre los clubes y a partir de ahí estoy acá. ¿Qué técnico estuviste en River? Y en River tuve, sí, claro, el Tete Barbosa. ¿Qué jugador el Tete Barbosa? O sea, bien, ¿no? Estamos de acuerdo que tenemos una diferencia generacional importante, Andrés. El Tete Barbosa era un jugador maradoniano. Jugó en Peñarol, ¿no? Jugó en Peñarol, sí. En Peñarol. Un
jugador de una técnica, un volante, pero era impresionante el Tete Barbosa. Y era ese jugador que nosotros íbamos a la cancha y decía, ¿cómo juega este flaco? Y bueno, ese era el Tete Barbosa. El Tete Barbosa. Después fue técnico en Liverpool también. Y son esos jugadores que a veces quedan en el ostracismo, ¿viste? Habiendo marcado una época en clubes que realmente pudieron desplegar su magia, ¿no? Así que te trae Rudy acá. Rudy Rodríguez, sí. Y Rudy estaba en quinta. Rudy estaba en quinta. Y a partir de ahí, toda mi vida acá. Salvo los 11 años que estuve en Europa. Claro. Con generacionales tuyos. Y de la categoría nuestra, ¿sabes qué? Jugó en primera Pablo Hernández. ¿Te acordás de Pablo? Sí. Sí, cómo no. Fernando Fajardo. Sí, también. Lateral derecho, izquierdo, jugó en Nacional, Peñarol. Sí, en España muchos años. En España, inclusive ahora está viviendo en España. Después llegó a jugar en primera un tiempo Diego Pérez, un número 9. Sí, el moreno. Sí, zurdo. Jugador de la selección juvenil. Jugador de la selección juvenil, sí, metió un vagón de goles, metía todos. Después terminó jugando en Wander, creo, ¿no? Yo creo que jugó en Liverpool, sí, después no sé, creo que estuvo en Wander, sí, puede ser. O sea que dentro... Y después que está ahora de utilero en Juanjo. El Cacarudo. El Cacarudo, divino Cacarudo. Ya le tengo cariño a River, después mucho cariño le tengo a River. Después en el año, creo que fue 90 que descendió. Sí. O 91, 89. 89, por bueno, ahí cuando desciende a mí me viene a buscar Rudy Rodríguez. A ver si quería ir a Defensor y bueno, llegar a un arreglo entre los clubes y a partir de ahí estoy acá. ¿Qué técnico estuviste en River? Y en River tuve, sí, claro, el Tete Barbosa. ¿Qué jugador el Tete Barbosa? Jugaba, o sea, bien, ¿no? Estamos de acuerdo que tenemos una diferencia generacional importante, Andrés. El Tete Barbosa era un jugador maradoniano. Jugó en Peñarol, ¿no? Jugó en Peñarol, sí. Un jugador de una técnica, un volante, pero era impresionante el Tete Barbosa. Y era ese jugador que nosotros íbamos a la cancha y decía, ¿cómo juega este flaco? Y bueno, ese era el Tete Barbosa. El Tete Barbosa. Después fue técnico en Liverpool también. Y son esos jugadores que a veces quedan en el ostracismo, ¿viste? Habiendo marcado una época en clubes que realmente pudieron desplegar su magia, ¿no? Así que te trae Rudy acá. Rudy Rodríguez, sí. Y Rudy estaba en quinta. Rudy estaba en quinta. Y a partir de ahí, toda mi vida acá. Salvo los 11 años que estuve en Europa. Claro. Con generacionales tuyos. Y de la categoría nuestra, ¿sabes qué? Jugó en primera Pablo Hernández. ¿Te acordás de Pablo? Sí. Sí, cómo no. Fernando Fajardo. Sí, también. Lateral derecho, izquierdo, jugó en Nacional, Peñarol. Sí, en España muchos años. En España, inclusive ahora está viviendo en España. Después llegó a jugar en primera un tiempo Diego Pérez, un número 9. Sí, el moreno. Sí, zurdo. Jugador de la selección juvenil. Jugador de la selección juvenil, sí, metió un vagón de goles, metía todos. Después terminó jugando en Wander, creo, ¿no? Yo creo que jugó en Liverpool, sí, después no sé, creo que estuvo en Wander, sí, puede ser. O sea que dentro... Y después que está ahora de utilero en Juanjo. El Cacarudo. El Cacarudo, divino Cacarudo. El Cacarudo Díaz, Juanjo Díaz. Claro, Juanjo Díaz. Juanjo Díaz. Claro, ahí marcaba un poco lo que decís vos. Fíjate, todo un plantel de 28, 30 jugadores, los que pudieron llegar a primera y los que pudieron pegar un pequeño salto, ¿no? Trascender un poquito más. Tenés una primera etapa en Defensor y trasladando a lo que te pasa hoy, que uno ha escuchado a los gurises, ¿no? En esta fresca retirada, que cuando hablaban de Andy Flerkin, a lo que es el referente, el jugador grande, el jugador como decimos acá, que ya está de vuelta, porque acá con 28 años, si llevas 5 años primera, ya sos viejo. Sos un viejo. Viste que es una franja que no existe mucho acá en Uruguay, la de los 23 a los 28, ahí como que... Sí, tanto afuera. Casi todos están afuera. Y venís con 28 y parece que tuviera 57. La gente